tardes. Es un placer reencontrarme con la audiencia de iPerfil. Este es el primer programa que vamos a llamar Claramente y básicamente vamos a ocuparnos de los temas centrales en materia económica y política de la Argentina. Y está muy claro que esta semana y las semanas siguientes, creo, va a estar dominado por el tema del presupuesto. Este presupuesto que fue presentado de una manera muy especial el domingo por el propio presidente de la Nación ante un Congreso en estado de ebullición y en estado líquido también, pero yo creo que hay dos preguntas fundamentales. La primera de ellas, desde el punto de vista económico, ¿es un presupuesto sostenible, aplicable, creíble? Y desde el punto de vista político, ¿los diputados, los senadores, se lo van a votar al presidente Milei? Estas son las dos preguntas que nos vamos a contestar hoy. Y para hablar del aspecto económico del presupuesto, nuestro primer invitado es un lujo. Es uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina. Además es presidente ejecutivo de la Fundación Bunge-Bor y es el doctor Gerardo de la Polera. Gerardo, muchísimas gracias por estar en este primer programa. Gracias, Clara. Felicitaciones por estar, por tu primer programa, que sé que van a ser muchos más. Bueno, tus preguntas son complejas, digamos, no se vienen... A ver, primero es bastante particular que un presidente de la nación presente, digamos, él mismo el presupuesto, ¿no? O sea, en general, lo tengo entendido, tú sabes más que yo, en general es un ministro de Economía que lo hace. Ahora, ¿por qué lo hace lo hace el presidente Milei? Porque obviamente un tema central, básicamente, de su mandato es básicamente derrotar la inflación y para ello, digamos, él presenta en ese presupuesto el futuro de lo que denominamos si hay consistencia interna, fiscal y monetaria o no. O sea, lo que tú te has preguntado es ese, digamos, primera presentación fiscal o presupuestaria, que es la ley nacional, digamos, de la Hacienda, ¿es sustentable o no? Primero lo que querría decir, vos me puedes interrumpir, sí. Que cuando vos haces un presupuesto, tenés este problema que es esa consistencia o ese equilibrio interno, pero en la Argentina vos tenés que combinar con otra cosa que se denomina la consistencia externa. Muchas transacciones están en dólares y se entrecruzan aquí transacciones domésticas contra transacciones que hacen al comercio mundial y al comercio internacional. Entonces voy a empezar. El primer punto que a mí primero, es muy importante que él haya elegido este anclaje fiscal como algo culturalmente realmente diferente. Dice, yo voy a tener un equilibrio fiscal como el elemento indispensable para estabilizar la economía. Ahora, ese es un primer punto, pero el segundo punto que vos tenés que también analizar, en la segunda parte, lo curioso es que él dice, o el presupuesto habla de una inflación que cae en septiembre-octubre a 1,5%, si uno mira detalladamente. ¿Para qué? Para llevar ese 1,5% cada mes. Entonces vos llegás con un número final de diciembre y eso lo indexás al 20% aproximadamente, ¿no? Que es la inflación esperada que promete este presupuesto para el 2025, ¿correcto? Que se promete una inflación del 20% y una tasa de crecimiento económica del 5%. Entonces, ¿es esto sustentable? Para responderte a tu pregunta hay que combinar dos cosas. La parte interna, es decir, el equilibrio, porque vos básicamente bajás el gasto público, mantenés la fiscal, no utilizás, digamos, emisión monetaria, la emisión monetaria la tenés clavada y no ningún adelanto a la tesorería, pero el tema es que también tenemos una interacción con el aspecto externo de la economía. O sea, vos es decir, vos tenés deuda denominada en moneda extranjera, tenés vencimientos denominados en moneda extranjera y tenés algo muy importante para la Argentina, que en general la Argentina nunca creció cuando vos tuviste escasez de divisas, ¿correcto?
Estamos hablando de nunca Argentina pudo crecer cuando vos tenías escasez de divisas. Y acá Ahora, el problema... Sí, sí. contame. Sí. No, Gerardo, quería preguntarte, ¿esto dificulta también un tema que ya lo hablamos en una oportunidad, el tema central de cómo se sale del cepo? Bueno, mirá, viste que ahora se ha enojado tanto el presidente cuando hablé, Sí, porque creo que con vos fui una de las primeras personas que hablé de sí, salir del sí. cepo cuanto antes. Obviamente el cepo cambiario para mí es un impedimento muy fuerte para la entrada de inversiones, y además combinado con una situación en la cual vos, por otras razones fiscales que son buenas, reducís el impuesto país, vas a tener una aceleración básicamente de las importaciones al tipo de cambio oficial, con lo cual eso, y si vos no tenés una mejora en las exportaciones, que además están grabadas con básicamente las retenciones, muy probablemente vayas a tener un déficit del comercio exterior, no básicamente un superávit. La gran pregunta que uno se hace es, está muy bien, por el lado interno vos tenés un ancla fiscal, pero por el lado externo, ¿cómo vas a hacer para acumular reservas internacionales? ¿Correcto? Que es lo que vos estás diciendo. Es decir, con el cepo, ¿cómo se acumulan reservas internacionales? Y eso no está para nada claro, ¿no? Supongamos que vos tenés, no sé, un shock externo positivo. Supongamos que suben los términos de intercambio, supongamos que tenés un boom de exportaciones, lo que vos quieras. Entonces la pregunta es, bueno, si tenés un superávit fiscal, vos te comprás las reservas, pero te comprás las reservas con emisión monetaria, Claro. ¿entendés? Y entonces, suponete que sacás el cepo, y estás sacando de a poquito el cepo, pero esa emisión monetaria, vos tenés la demanda genuina de pesos por eso que te haga converger a la inflación del 20%, es una incógnita también. O sea que vos tenés... Claro, sí, te escucho, sí. Vos tenés, sos un hombre también de empresa, conocés a los empresarios. Después de escucharlo al presidente Milei en la presentación de este presupuesto, ¿un empresario invierte en la Argentina? ¿Genera confianza? Mira, depende. A ver, hay dos cosas. Cuando vos tenés un sector que tiene mucha renta económica, ¿entendés? Ahora, lo que te decía, como que en un sector que son cuasi oligopólicos, ¿viste? Que no necesitas competir tanto. Litio, ¿viste? O vaca muerta, Claro. o sea, digamos, tiene una gran renta. Hay inversiones, digamos, hasta en Nigeria. ¿Entendés lo que digo? Sí, ¿por qué? Porque tenés... Ahora, si vos me decís que va a haber una inversión para el resto de los sectores de la economía, para que las pymes puedan progresar, para esto, no hay mejor sistema, ¿viste? No hay mejor sistema que tener una apertura cambiaria total. O sea, liberarse, porque si no, no vas a tener, ¿viste? Entrada de inversiones y más, porque si vos entrás no sabés cómo podés salir. Ahora, vos ¿Entendés? sabés que el miedo del presidente y obviamente del ministro de Economía es, si yo salgo ahora del cepo, la inflación se dispara. Y esto también es un tema político, yo te diría, ¿no? No, obviamente, porque Javier básicamente basó su popularidad en básicamente disminuir y, ahora entre comillas, aniquilar la inflación, ¿correcto? Entonces vos tuviste una desinflación, pero lo que pasa es que pero hay que ver si perforar del 4% al 1%, qué tipo de impacto adicional, ¿no? Claro, qué tipo de impacto adicional tiene sobre el sector real de la economía. Entonces, es verdad, él está yendo muy bien, básicamente porque ahora, nosotros no podemos vivir todo el tiempo, digamos, con una inflación, digamos, muy baja, que nos parece que es muy importante, o sea, pero te falta la otra parte. La otra parte es cuál va a ser la reactivación, por dónde viene una reactivación económica. Entonces, yo lo que sigo sosteniendo, y que cuando vos tenés una distorsión tan grande en el mercado cambiario, es complejo, básicamente, que lleguen grandes inversiones. Pero más que grandes inversiones pueden llegar en algunos de estos sectores, pero lo importante es que las inversiones vengan realmente hasta para el crecimiento de las pymes, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, que es
la que mueve la economía capitalista, por ejemplo, los Estados Unidos, no las mueven las grandes empresas, las mueven las pymes. ¿Entendés? O sea, ese es el secreto norteamericano, no es la gran empresa. Entonces acá vos tenés que tener una inversión que sea realmente generalizada. Mientras vos tengas el cepo, yo creo que eso no va a ocurrir. Gerardo, ¿cómo ves una posible negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque se fue un chileno, Valdés, que estaba peleándose permanentemente con Caputo, tampoco lo quería Midel, e ingresó otro chileno, Taza, al equipo económico. ¿Cómo ves esta relación con un posible acuerdo con el fondo cuando el fondo lo que pide de alguna manera es salir del cepo? Estos chilenos siempre nos traen problemas. No, digamos, estos trasandinos, los primos. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? No, yo creo que básicamente con el Fondo Monetario Internacional, la gran dificultad que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo salir del cepo. Claro. O sea, yo te diría, creo yo, que el gran problema ahí es básicamente que no están de acuerdo con semejante, o sea, con el crawling peg al 2%, ¿viste? Con tipos de cambio financieros, y básicamente no hacer un esfuerzo en liberar esto. La mejor negociación que se podría hacer con el Fondo Monetario Internacional es no solo hacer un acuerdo básicamente para negociar el pago de intereses y mantener, ¿no? Es decir, hacer, ¿viste? Un rescheduling, como se dice, sino tratar de lograr plata fresca justamente para, a ver, entre comillas, financiar la salida del cepo. Porque la parte del miedo, el miedo que hay con la salida del cepo, yo creo, no es tanto un ataque especulativo contra el peso, a ver, de parte del sistema financiero, sino que vos tenés que inmediatamente vos girás las regalías y los dividendos que los tenías congelados, ¿se entiende? Que son alrededor de 3.000 millones de dólares, supongo yo. Pero si vos lográs plata fresca al Fondo Monetario Internacional y la negociás contra una salida ordenada del cepo, yo creo que eso va a ser de gran ayuda. O sea, yo no veo que el fondo sea, digamos, demasiado agresivo con el gobierno argentino, así como no lo fue con el gobierno de Alberto Fernández. Gerardo, te voy a hacer la última pregunta. Si tuvieras cara a cara con el presidente, ¿qué consejo le darías? ¿A Javier? A Javier. Mira, cualquier consejo que le dé lo va a enojar, ¿viste? Porque digamos, no, yo el consejo que le daría es que debería ser más claro, sobre todo en términos de lo que hablamos, de la reforma monetaria y diría la reforma cambiaria, o yo diría que debería ser un poquitito más claro en esa, y yo creo que debería ser más claro y más didáctico, como lo era Cavallo, no él, pero en la explicación a la gente, a la gente económica, a nosotros, sobre qué quiere decir todo esto. Yo creo que uno presentaba el plan de convertibilidad y todo el mundo lo entendía. El plan austral, salvo la tabla esa famosa de Sagio, todo el mundo entendía de qué se trataba, ¿no? Acá todo el mundo entiende que está el déficit cero, que es importante también, pero hacia adelante, cómo va a ser esta política cambiaria y de reforma monetaria, yo te diría, sería el consejo que yo daría. Fíjate vos con lo que estás señalando, que a mí me pareció que el discurso estuvo dirigido por un lado a los mercados y por otro lado a los políticos. Y como vos decís, faltó ese mensaje hacia la audiencia, hacia la gente que lo estaba viendo, ¿no? Me parece muy interesante lo que marcás. No, y aparte como que se aparta un poco de su imagen de éxito, a ver, de su imagen, viste, digamos, con más personalidad y demás, y me pareció un poco, sí, como decís vos, muy dirigido a los políticos, pero sobre todo a los mercados, ¿viste? Y está bien, pero no hay que olvidarse que finalmente son los agentes, sino son todos los argentinos que hacen transacciones todos los días, que tienen que decidir consumir, invertir.
cualquiera, y cuando vos no entendés mucho, no va a haber transacciones grandes, y si vos no tenés transacciones grandes, no vas a poder crecer de manera sostenida, aun cuando tengas una recuperación que es cierta que va a venir a fin de año. Gerardo de la Polguera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Gracias, un abrazo grande. Suerte, gracias. Gracias, gracias. Bueno, en esta segunda parte del programa nos vamos a hacer la gran pregunta. ¿Este presupuesto es viable? ¿Va a ser votado en el Congreso de la Nación? Esto lo vamos a responder con un gran analista que está hoy en nuestro programa, un analista muy filoso, realmente con un enorme prestigio, que es Ignacio Zuleta. Hola Ignacio, gracias por estar con nosotros en este primer programa de Claramente. Y la pregunta es, ¿este presupuesto anunciado el día domingo, crees que se va a aprobar en el Congreso? Mira, para mí es muy prematuro decirlo, porque creo que para todo el mundo, porque no se conoce exactamente cuáles son los términos, porque si uno escucha lo que dijo el presidente en el Congreso, que después se ha desmentido, y la reacción de los gobernadores en torno a los objetivos retóricos, porque la verdad que el presupuesto, según tengo entendido, no tiene precisión en muchos extremos. Yo he hablado con gente que está en el tema y me dicen, mira, espera un poco a ver cómo viene esto. Es difícil saber qué suerte tenga. La pelea del presupuesto es una pelea central de todos los gobiernos. Vos sabés que a los gobiernos les conviene no tener presupuesto. Sí, claro. Pues, es decir, prorrogan el anterior. Yo consulté estos días, me dicen que el presupuesto podría prorrogarse el 2022, porque este gobierno está gobernando con el presupuesto del 2022, que estaba prorrogado. Ahora, un presupuesto depende, es una pirámide, es una arquitectura que se arma desde las necesidades de los gobernadores, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de entes autónomos como las universidades, que proponen también su presupuesto. Yo creo que sin negociar y sin conversar, ningún presupuesto sale. Si este gobierno adopta el estilo que lo llevó a aprobar la segunda versión de la ley base, probablemente tenga presupuesto. Ahora, si no, va a entrar en una discusión interminable de desprecios mutuos. Yo creo que el presidente ha insistido en su última presentación en el desaire del Congreso. Él no quiere gobernar con el Congreso. En esto no es nada original. Vos sabés que lo mismo dijo esta misma semana Pedro Sánchez en España. Dijo, yo voy a gobernar con el Congreso o sin el Congreso. Los gobiernos autoritarios de este signo les gusta desairar al Congreso. Ellos parten de encuestas que dicen que el Congreso no tiene prestigio y por lo tanto lo pueden ignorar. Pero después, bueno, tiene que gobernar. Este gobierno le ha ganado, este Congreso le ha ganado al Ejecutivo todas las batallas. Le volteó el decreto de inteligencia, le ha puesto en capilla al DNU 70, le rechazó la primera versión de la ley de base. O sea que el país está siendo gobernado por lo que el Congreso quiere, no por lo que el Poder Ejecutivo quiere. Esto hay que tenerlo claro para entender el juego de todos los protagonistas. Ignacio, una de las cosas que me llamó la atención en la parte política, justamente cuando habló el presidente, es que se refirió indirectamente, o no tan indirectamente porque la nombró a Carolina Stanley, con una cierta ironía con respecto a las críticas que le hace Mauricio Macri y el PRO al presidente sobre el tema de la gestión. ¿Cómo es esta relación tan extraña entre Macri y Milei, que va, que viene? Me llamó la atención, ¿no? Porque que critique al kirchnerismo era casi inevitable y lo sabíamos, pero hubo realmente reflexiones irónicas sobre lo que le pide Macri. Mira, todo lo que dicen los políticos en general hay que tomarlos como de quien vienen. Estos discursos no los escriben los presidentes, no lo escribe Milei, lo escriben unos amanuenses que tiene ahí. A mí me parece inútil indagar qué es lo que ha querido decir. Lo que sí es cierto es, primero, que
Milei no tiene programa ni tiene funcionarios. Y es presidente por el voto de Cambiemos. 1. 2. Él va y pide a Macri, le pide funcionarios y proyectos y él los acepta. Él sigue las palabras del propio Macri, que dijo el año pasado, ya en el año antes de las elecciones, que Milei representaba muy bien las ideas del PRO. Por lo tanto, yo solo miraría la tensión que hay entre un gobierno con un presidente que no tiene partido ni tiene estructura, con una estructura ambiciosa como es la del PRO. Yo creo que acá el proceso es que el PRO se está comiendo a Milei, no al revés. Si yo te pidiera, por ejemplo, 5 figuras fundamentales dentro del Congreso de los distintos partidos, que son los que de alguna manera crees que tienen una representación y que tienen poder sobre las decisiones finales, ¿a qué figuras elegirías hoy? El Congreso en general está manejado por 2 personas. El Senado por Juan Carlos Romero y diputados por Miguel Pichetto. Todo lo que hacen estos 2 dirigentes es la bisagra de la conducta de los demás. Romero consiguió los 39 votos del Senado para expulsar al peronismo de todos los cargos directivos de la Cámara. Inclusive no le dejó al peronismo ni un cargo, cuando en el periodo anterior Cristina Kirchner, vicepresidenta, ocupó todas las secretarías, pero una se la dejó a los radicales, la prosecretaría parlamentaria. Este fue más violento todavía. Y el diputados, el bloque Hacemos de Pichetto, es un bloque que tiene 16 diputados, pero cuando empiezan a moverse en función de algunos objetivos, pueden llegar a tener 54 firmas ya para hacerlo a Mario Negri, auditor general de la Nación, y si los provocan, van a sumar al peronismo. Por lo tanto, van a tener más de 100 votos. O sea, ningún bloque del Congreso tiene esa capacidad, esa elasticidad de ampliar poder en determinados proyectos. ¿No? Eso no es que estén en un complot. Eso no lo tiene ni el PRO, ni lo tienen los radicales, ni lo tiene, bueno, el partido de Milei no existe, así que ni lo cuento. Perdón. ¿No existe el partido de Milei para vos? Libertad Avanza no existe. Como partido no existe. Es un proyecto de partido hacia futuro, armado con disidentes y silvestres de todos los bloques. Es un incipiente intento de hacer un partido. Las dificultades que tiene el gobierno no son actuales, las dificultades son las que tienen la perspectiva mirado desde la elección del año que viene a legisladores, Ahí tenés un gobierno un Milei que llegó al gobierno por una fuerza unida y poderosa que llegó a los 56% de los votos, con 4 partidos por lo menos, hoy todos divididos. Está dividido la Libertad Avanza, está dividido el radicalismo, está dividido el PRO, y enfrente tiene un peronismo unido, que no ha perdido un solo diputado. De los 100 que tenía, 99. Y en la Argentina es un país con un sistema de confrontación binaria entre 2 grandes familias políticas, las que articulan las 2 coaliciones que se enfrentaron el año pasado y que hoy se expresan en el Congreso. El peronismo unido tiene más chance de hacer una buena elección que este oficialismo tan dividido, en donde se va con fracciones del PRO que no responden a la autoridad, con fracciones del radicalismo que lo estamos viendo peleados de Loredo con Lustó. La Libertad Avanza acaba de tener una disidencia de Arrieta y otro grupo por pequeñeces, pero se ha dividido. La debilidad del frente que lo hizo presidente Milei es su principal amenaza. Todo lo demás es vicario de eso. Todo es más es trivial, porque hacia futuro, si él no promete o no asegura un futuro airoso a su fuerza, le va a pasar lo que le pasó a Macri, que la gente, los mercados empiezan a preguntarse: ¿podrá durar este hombre en el gobierno? ¿Cómo le va a ir en las elecciones del año que viene? ¿Va a poder llegar
¿va a poder aumentar la cantidad de diputados o va a depender más del PRO? Esas preguntas se van a resolver en las urnas del año que viene, y hoy son lo que mueve, lo que hace. Por algo el peronismo se mantiene unido a rajatabla, porque sabe que la vez que se unió, perdieron. Y por eso están negociando posiciones para el año que viene. En la oposición, sí. No, la pregunta que te hago es, a partir de este análisis que vos haces, ¿crees que hay una segunda etapa más política de Milei que se dio cuenta, aunque públicamente haya tenido un discurso duro en el Congreso, que va a tener que negociar sí o sí, de aquí hasta el final de su mandato? ¿Crees que hay un nuevo Milei más negociador o no? Mira, yo no sé de Milei, no sé porque no lo conozco, no hablo de él, pero el gobierno, para sacar la segunda versión de la ley de bases, tuvo que negociar, tuvo que avenirse a lo que decían los bloques amigos, especialmente el bloque de Pichetto, que fue ese bloque, y los radicales son los que hicieron el proyecto de movilidad jubilatoria, hicieron el capítulo laboral, hicieron los programas centrales de esa ley. No las hizo la Libertad Avanza, ni el PRO. Segundo, yo creo que el gobierno está más bien marcado por el ritmo que le dan los diputados y los dirigentes del PRO. Yo creo que está más guiado por lo que hace Patricia Burri, lo que hace Ritondo. Yo creo que el PRO está devorándose el gobierno de Milei, y hay que ver eso hasta cuándo llega, porque además Milei no tiene resistencia para eso. Él no puede aguantarle un debate a Macri, a Patricia Bullrich o a Ritondo. No tiene ni herramientas argumentales, además ni le debe interesar, porque es un tipo que nunca le interesó la política. Ahora, Ignacio, él puede decirte, yo tengo los votos, yo le gané a ustedes. Mira, tiene 29% de los votos son de Cambiemos. Los votos son del arco que significó Cambiemos. Todo el voto de Cambiemos, si vos sumas lo que sacó Milei para lo que sacó Patricia, tenés el 56%. Ese voto no es de él. Ese voto es de la sociedad. Y la sociedad en la Argentina vota siempre igual. En la elección del año pasado se votó igual. El resultado es la articulación de las dos grandes familias. Creer que eso cambia, no cambia. Lo que cambia son los dirigentes, las propuestas, y por eso es tan importante qué va a hacer cada uno, porque ellos tienen que responder a ese electorado, no es al revés. Los votos son míos a lo que me da la gana, no. ¿Cómo va a ser lo que es hoy Milei, lo que representa a él, quien iba a ser candidato? ¿Cómo él puede representar o no a ese voto moderado de centro que votó siempre a Cambiemos? Porque él hace alardes de extrema derecha, de juntarse con los húngaros, con Trump, pero el voto de la Recoleta, del banderazo de Macri, no es de centro, no es de derecha, es de centro derecha moderado, pero no está en ese festival de decir malas palabras, de decir soeces, de insultar, o de ir y abrazarse con Elon Musk. Estas cosas no son para el público, o tomar decisiones que comprometen al país en escenarios de mucho riesgo, como es Medio Oriente, como es ciertas cosas que adoptan posiciones porque les gusta a ellos, porque les da la gana, pero no pensando que el país puede mejorar o empeorar si toma una u otra posición. O sea, esa agenda es más compleja que lo que Milei dice. Y ahora, nadie va a creer que porque él diga o haga cualquier ocurrencia, el electorado lo va a seguir. Al periodismo cuando los dirigentes empezaron a hacer cualquier cosa, perdieron. Ignacio, te hago la última pregunta, y es la siguiente. Estamos aproximadamente a 10 meses de la presidencia de Milei. Si yo te dijera cuál ha sido su logro más importante y cuál ha sido lo que abre mayores interrogantes hacia el futuro, ¿podrías distinguir entre uno y otro? Yo la verdad que no, porque no veo el resultado todavía. Para mí es prematuro hacer un juicio de él. No sabemos
cómo le va a salir lo que está haciendo. Él está en una tarea experimental de armar un gobierno desde la nada, porque él llega a ser presidente no porque haya ganado las elecciones, él no ganó. Acá perdió el peronismo y perdió Cambiemos. Se disparó la cláusula del balotaje y es presidente. ¿Con qué? Con el voto de Cambiemos, porque Bullrich no entró en el balotaje. O sea, esa es la física de la que arranca este gobierno. Ahora, yo no esperaría, yo no podría hacer un juicio ahora si qué hizo bien y qué hizo mal, no sé. Yo esperaría que maduren un poco las decisiones, ver cómo reaccionan los mercados, cómo reacciona el público, y cómo reacciona el gobierno. Es un gobierno que anda a media máquina y su discurso sigue siendo un discurso confrontativo de campaña. Él no puede decir en el Congreso que las provincias son las responsables del déficit cuando todas las provincias argentinas terminaron el año 2022 con superávit fiscal. Si algo sabe de superávit fiscal alguien en la Argentina, son los gobernadores. O sea que o decir que me eligieron para terminar con la inflación y la seguridad. La Argentina es el país más seguro de Latinoamérica. No, pero el tema de la seguridad aparece en las encuestas, Ignacio. El tema de inflación, empleo, seguridad son temas centrales. Pero eso no responde a lo que estoy objetando yo. Yo puedo creer eso y esas encuestas puedo creerlo. Ahora, si agarro la encuesta el mapa del delito, el que hace la ONU, la OEA o el propio gobierno, y la Argentina con Costa Rica y Chile menos porque se fue al diablo, son los países más seguros de América. Entonces no me vengas a decir que lo que hay que hacer acá es imponer seguridad. Que hay inseguridad, por supuesto. Ahora, que hay un colapso, que es una cosa gravísima, no lo es. Es un problema del planeta Tierra. Hay muchos chorros y muchos policías que los amparan, pero de ahí a decir que el problema es la seguridad, por favor, la Argentina. Yo creo que no, además lo dicen eso, sí, lo dicen. Seguí un poco la polémica de Patricia Bullrich con Omar de Marchi, que están discutiendo las cifras de Mendoza por una interna que tienen entre ellos. El mismo mapa que ellos usan te va a decir que la Argentina está junto a Costa Rica. O sea, yo digo lo que es usar unos argumentos altisonantes que después creyendo van a mover la realidad. Él dijo que los gobernadores tenían que ajustar $60.000 millones y ayer el ministro de Economía le dijo a los gobernadores no le hagan caso porque es una frase retórica. Lo dijo, es un recurso del discurso. Entonces, un economista que le habla a los mercados y en vez de dar precisiones de economía te la tararea, porque la economía no la podés tararear, hacer una musiquita, ¿no? Si vos sos, a mí sí, porque yo soy periodista y soy de política, a mí me pueden estafar en el kiosco si me duermo. Ahora, estos quieren hacer política hablando de economía y tarareándote los números, no. Entonces, ¿a dónde voy? Menos cáscara, menos alarde y menos guerra cultural y un poquito más de gestión, que es lo que le pide Macri, porque Macri está desesperado porque él ve que él ya se jugó por Milei y si Milei se va al diablo, lo arrastra a él. Ahora, yo no creo que Milei esté capturando al PRO. Yo creo al revés. El PRO está capturándolo a Milei y le sobran recursos para hacerlo. Ignacio, con esta frase cerramos nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas estado en este primer programa. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho y te deseo lo mejor para tu programa. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, así llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado y nos reencontramos el próximo miércoles.